Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos 1 al 12, y dice así. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de Jesús y, como de costumbre, les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron algunos fariseos y, para ponerlo a prueba, le plantearon la siguiente cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Jesús les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos no serán sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Y Jesús les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. ¿Es lícito o no el divorcio? Es entretenido este tema porque automáticamente empiezan las miradas de todos los divorciados para ver qué va a decir. Y de alguna forma es como sentir el peso de la tradición y de los castigos divinos, ¿no? Aunque no vayamos a hacer nada para cambiarlo, pero a la larga es como, mira, a ver si es que a Dios le gusta lo que estoy haciendo o no. Porque ninguno de los que está divorciado va a volver con la pareja anterior, supongo. Es interesante cómo Jesús en este relato no tiene muchos pelos en la lengua. Pero esto no trata solamente de una respuesta de sí o no, sino de qué es lo que se está discutiendo realmente. Claro, es fácil sacar un versículo de contexto y decir: Jesús está en contra del divorcio y toda la persona que se divorcia y se casa con otra comete adulterio, se selló, se cerró el libro y listo. Y separamos el mundo entre adúlteros y sanos o fieles. Pero la vida no es tan sencilla como eso. Especialmente los que han pasado por un traumático divorcio, que casi siempre es traumático, saben perfectamente que en ámbitos generales nadie se divorcia porque se levantó un día con ganas de divorciarse, ¿no? Hay sufrimiento, hay dolor, hay problemas. Pero nuestra vida de hoy es muy distinta a la vida del tiempo de Jesús. Y debemos entender este relato desde la perspectiva en cuanto al contexto. Porque la pregunta que le hacen los fariseos a Jesús tiene por lo menos dos connotaciones que son centrales y que debemos comprender. Lo primero es que la comprensión del matrimonio se da en base a la ley de Moisés. No a lo que Dios quiere, a la ley de Moisés. Por eso la pregunta de Jesús no va hacia qué es lo que ustedes piensan en el matrimonio, cómo ustedes ven el matrimonio, cómo Dios quiere el matrimonio, sino directamente a qué es lo que Moisés les ha ordenado, qué es lo que su Dios les ha ordenado, porque Moisés es como una especie de Dios para estos fariseos.
Y por otro lado, es una discusión de hombres, no de mujeres. Solo hombres y nada más. Porque son hombres fariseos que hablan al hombre de Jesús y preguntan sobre cómo un hombre puede divorciarse de una mujer. Y no al revés. Entonces, tenemos que entender el contexto de la manera en que Jesús también lo está entendiendo. No es por nada que Jesús les dice, hombres duros de entendimiento, ¿no? Moisés les dio esta prescripción por la dureza del corazón, claro, porque en aquel entonces un hombre que no era satisfecho por su mujer, especialmente en cuanto a tener hijos, el hombre podía simplemente desecharla. Y la mujer quedaba a la deriva. Y quedaba como una mujer a la deriva estéril, lo cual significaba inútil, inservible, que no servía para el plan de Dios. ¿Por qué? Porque si no podías tener hijos, entonces era como que no servías para nada. Había una visión sumamente utilitarista del ser humano. El hombre también sufría lo mismo en el sentido del trabajo. Si un hombre no podía trabajar, entonces no servía para nada. Y simplemente se le dejaba a un lado, como si fuera un loquito, un enfermo o alguien que simplemente no es útil. Y así la mujer, si no podía tener hijos, también. El problema está en que, como sabemos, las leyes en ese entonces son ampliamente patriarcales, en donde la mujer es un bien que el hombre adquiere por un monto de dinero, por una dote, y se hace cargo de ella, le saca el cacho al papá, porque la mujer era una especie de cacho. Al momento en que la mujer se iba hacia la casa de su marido, no sabían qué hacer con ella. Había que casarla, porque si no era una boca más que alimentar, que no trabajaba usualmente en los trabajos duros de aquella entonces. Por eso, la pregunta ahora, si la repetimos, ¿no? ¿Es lícito al hombre divorciarse de la mujer? Perfectamente podríamos decir, desde lo que son los mandamientos de Dios, que no. ¿Por qué? Porque nadie es llamado ni autorizado a usar a la otra pareja, a la otra persona, perdón, y entenderla únicamente desde el punto de vista, desde la utilidad, desde lo instrumental. No se trata de si a mí me cae bien o no me cae bien. Se trata de si podemos formar una familia. Y es por eso que Jesús le reclama a ellos por la dureza del corazón que tienen. ¿Por qué? Porque nos están preguntando sobre cómo manejar mejor las familias para que así hombres y mujeres sean felices, vivan en paz, haciendo el bien, perdonándose mutuamente, creciendo juntos. Si no es, oye, ¿tú dejas que los hombres se separen de las mujeres? Esa es la pregunta. ¿Dejas que los hombres se divorcien de las mujeres con esta carta que Moisés nos enseñó a hacer? ¿Por qué? Porque es viva la papa nomás, po. Obvio, qué entretenido, qué bueno que los hombres podamos simplemente desechar a las mujeres cuando no nos sirven y así elegimos a otra. Pero las mujeres son personas, no son un juguete. Y claro, ninguna esposa es perfecta, tal como ningún esposo tampoco lo es. ¿Quién te da derecho como hombre, como esposo, como marido, a simplemente desechar a una persona porque no cumple con tus expectativas o las expectativas culturales? La real pregunta acá es, ¿podemos aprovecharnos de nuestro rol como hombres para
en nuestros aspectos de dominación sobre la mujer, hacer lo que queramos con ella, con la venia del buen Dios? Esa es la pregunta que están haciendo los fariseos. Es una pregunta desde la ley de Moisés y Jesús le responde desde su propia ley, pero no sin interpretar de nuevo el fundamento de esa ley que vemos en el Génesis. Y Jesús hace algo maravilloso porque mezcla los dos relatos del Génesis, porque como ustedes saben, y si no lo sabrán ahora, el Génesis tiene dos relatos de la creación, uno en el capítulo 1 y otro en el capítulo 2, que son relatos distintos, de épocas diferentes y con un sentido diferente de la creación de Dios. El tema es que nosotros siempre, como se lo contamos a los niños, juntamos la historia de los 7 días con Adán y Eva, pero son relatos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Son relatos totalmente diferentes, con sentidos diferentes, con una misión diferente para el ser humano y una visión diferente también del rol del ser humano en el mundo. Por ejemplo, en el primer relato, en donde Dios crea el mundo en 7 días, se le ordena al ser humano de dominar la tierra y de dominar a los animales y dominarlo todo, que es lo que quedó, y por eso el ser humano también domina todo y rompe todo. En el segundo relato, donde aparece la serpiente y todo esto, el ser humano es llamado a cultivar y cuidar la tierra y ser parte de un proceso constructivo del mundo en el cual vive. No de dominarlo, de vivir junto con las otras criaturas, ponerles nombre, vivir en armonía con el mundo. El problema es que siempre usamos la parte que nos gusta o la que nos hace sentido para lo que necesitamos comprobar. Entonces, si quiero usar todos los medios, todos los frutos del mundo y sacar todo lo que me dé la tierra sin preocuparme de nada, entonces veo un texto. Si no, veo simplemente otro. Cuando el hombre quiere separarse de la mujer, ve un texto y se lo olvida en donde no tiene que hacerlo. Y así leemos la Biblia con estas dificultades de nuestro propio orgullo. Y Jesús en esto dice, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos no serán una sola carne. La primera parte es de Génesis 1, la segunda parte es de Génesis 2. Jesús toma este texto como un maravilloso intérprete de la Escritura y dice, ojo, Dios los creó varón y mujer. Los creó iguales. Nada de esto de la costilla, ni de que la mujer va a estar debajo del hombre. No, claro, eso lo leemos solo cuando nos conviene. Pero el texto acá que usa Jesús es el que resalta la igualdad ante Dios y la igualdad entre nosotros. Los hizo varón y mujer, listo. E incluso agrega algo que pasa así, sin más, pero que es el centro de lo que Jesús está diciendo. Esto es al revés. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. ¿Qué quiere decir esto? El hombre es el que tiene que esforzarse para casarse con su mujer. El hombre es el que debe dejar la seguridad de su familia para casarse. El hombre es el que debe dejar a su padre y a su madre y todo el dinero que ellos tienen, porque es heredero, la mujer no, para formar una nueva familia. El hombre es el que debe hacer el trabajo real en el matrimonio para que esto tenga sentido. Entonces, a todos estos hombres que están ahí, Jesús les está diciendo, esto es absolutamente al revés. No te casas con una mujer para tratarla como un objeto, sino te casas con una mujer para servir a Dios en el santo estado del matrimonio.
Y eres tú el que debe madurar, que es algo que nos cuesta mucho a los hombres, madurar y hacerte cargo de la nueva vida que has elegido. ¿Por qué? Porque que ya sabemos que los hombres seguimos siendo niños, aunque estemos casados o tengamos hijos, ¿o no? Seguimos haciendo las mismas tonteras, tenemos esta cosa así como de la libertad y nos vemos como víctimas en el mundo. Claro que tenemos que hacernos cargo de cosas. Todavía hay un montón de hombres que creen que pueden llegar a la casa después del trabajo y no hacer nada, porque llegan del trabajo y es como, ¿y? ¿Los platos se lavan solo? ¿Los pañales se limpian solo? No, po. Hemos crecido en una idea en donde el hombre es como un invitado en su casa y todo el mundo tiene que atenderlo porque es el hombre. Y seguimos viviendo como si fuéramos el niño de la mamá. Entonces, como mi mamá me cortaba el pollo, porque odio cortar pollo, yo le pido a mi señora que me corte el pollo. Porque los hombres tratamos a nuestras esposas como si fueran nuestras madres. Y después nos quejamos de que ellas no actúan como esposas. Pero eso parte de una inmadurez generalizada de muchos hombres que no logran separar la nueva vida que están empezando. Y por eso cometemos tantos errores. Y por eso los hombres, en general, tienen esta idea de, ya, pero ¿podemos separarnos o no? En las charlas matrimoniales que yo hago, que son bastante extensas, una mujer jamás me ha preguntado sobre lo que significa el divorcio en nuestra iglesia y si se puede o no, etc. Los hombres, por lo menos la mitad lo preguntan. Ahí está. Siempre con esta cosa de, ¿qué hago si no me gusta? ¿Qué hago si se pone pesada? ¿O qué hago si no actúa como si fuera una actriz pornográfica? Porque los hombres se preocupan de esas cosas. Hablemos las cosas como son. Siempre pensando en cómo nosotros obtenemos toda nuestra satisfacción. Mientras que la mujer está ocupada con las otras cosas, así que mejor no la molestamos. Jesús es muy claro acá. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Y se refiere al hombre varón, no al ser humano, al hombre. Que el varón, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Que el hombre madure y se haga cargo de la vida en familia, de la vida matrimonial. Y que de una vez por todas reconozca la igualdad entre el hombre y la mujer en la vida, en la familia, en el trabajo, en todo ámbito de la vida. ¿Por qué? Porque somos iguales a los ojos de Dios. Y por ende, todos tenemos el mismo rol en el cuidado de la familia, en las penas de la familia, en el ensuciarse las manos y en el disfrutar de la vida en pareja. Por eso, acá hay dos visiones que son muy, muy contradictorias. El matrimonio desde el punto de vista del hombre y el matrimonio desde el punto de vista de Dios. En uno hay siempre alguien que domina al otro. En el de Dios somos iguales y servimos a Dios en la vida matrimonial. Por eso, Jesús ahora le repite a sus discípulos al final del relato, cuando le vuelven a preguntar sobre el asunto. ¿Por qué? Porque ellos son hombres y quieren saber lo mismo que quieren saber los fariseos. Y le preguntan a Jesús, ya, pero entonces, ¿podemos divorciarnos de las mujeres o no? Le preguntan lo mismo. Y Jesús ahí les responde con dureza. Claro,
el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, se acabó. Y más aún, les hace justo lo que ellos no querían. Y si una mujer se divorcia de la misma manera con su marido, pues ella también. Listo. Igualdad de condiciones. Ustedes quieren divorciarse, perfecto. No vaya a ser que la mujer se divorcie de ti antes. Claro, eso no pasaba antes. Pero Jesús utiliza este método para que se den cuenta de que lo único que buscan es tener poder sobre aquella persona que deberían amar con todas sus fuerzas. Quieren dominar a aquella persona que deberían servir con todo su amor. Quieren controlar a aquella persona que han prometido amar en libertad. Quieren tener un escape, cuando en realidad deberían estar buscando siempre una razón para seguir luchando hasta que ya no queden fuerzas. Por eso el tema del divorcio en la Biblia en general no trata de si un matrimonio se puede divorciar o no. Porque Dios sabe que los seres humanos fallamos y que es una realidad, no todos los matrimonios funcionan. Y así es la vida real. Como no todos nuestros sueños se cumplen, como no todas las personas viven 150 años, como no todos los trabajos son perfectos. Claro, no todos los matrimonios funcionan y es así. ¿Acaso alguien puede entender desde algún texto bíblico que hemos sido llamados a vivir tristes en el mundo, a vivir sufriendo? ¿Acaso una mujer que es golpeada, que es violentada en su casa, tiene que seguir casada con su marido solo porque la ley lo dice? Eso es una soberana estupidez. Porque Dios nos busca, nos ama para que vivamos en paz en este mundo y para que vivamos bien en este mundo y no para que vengamos a sufrir el abuso de tal o cual persona. Por eso, y lo digo con todas sus letras, el matrimonio es algo maravilloso, pero no es infalible. Como ninguna relación es y como ningún ser humano lo es tampoco. Y ojalá que ningún matrimonio se rompa. Pero ojo, acá el problema no es el divorcio. El problema es cómo lo hacemos. Porque Jesús está hablando todo el rato de un espacio de dominación, control y abuso de un hacia el otro. Pero si somos lo suficientemente cristianos, si amamos lo suficientemente a nuestra pareja, vamos a poder entender que a veces no podemos estar juntos. Y no porque me convenga a mí solamente, sino porque nos conviene a los dos. Y podemos, con la ayuda de Dios, buscar caminos separados. ¿O tenemos que estar sufriendo igual, aunque ya simplemente no funcione por las razones que sean? ¿Acaso uno puede obligar a la otra persona a ser infeliz? No significa no hacerse cargo. Eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús dice, si tú te quieres divorciar por una infantilidad, no, pues, no, eso no se puede. Pero si el divorcio es el único camino que te queda para vivir en paz y que tu pareja también viva en paz, entonces Dios quiere que ustedes sean felices y que puedan buscar y encontrarse con el amor una vez más en la vida. Como si el divorcio no fuera ya un trauma suficiente como para que la iglesia y todo el mundo empiece a apuntar con el dedo a las personas que fracasan en sus matrimonios. Como se hace hoy en día en la Iglesia Católica, por ejemplo, que no se le da la Eucaristía a las personas que están divorciadas. O sea, es una literal
maldad. Maldad. Primero, porque no somos dueños del sacramento. Y segundo, porque no reconocemos el dolor de lo otro. Como si la persona que se divorcia está muerta de la risa por hacerlo. Como si la persona que se divorcia está desafiando la ley de Dios. Cuando en realidad está sufriendo y necesita de su iglesia. ¿Y la iglesia qué hace? No, no eres perfecto como nosotros. Así que tú fuera de este círculo de perfección, porque acá están solos los que mienten en sus matrimonios y no los han pillado todavía. Claro, porque todos los demás son felices en sus matrimonios, po. No, hay que ser malo para hacer eso, porque acá no tiene nada que ver Dios. Es lo que los hombres le exigimos a otros hombres y se acabó, nada más. Eso no tiene nada que ver con la ley de Dios. Esas son las leyes de Moisés, pueden ser las leyes de turno con las cuales la iglesia y la religión de cada época lo único que ha hecho es abusar de las personas que sufren en vez de abrazarlas, consolarlas y hablarles del amor de Dios, especialmente cuando tu forma de amar fracasó. Para que vuelvas a creer en el amor y no solo te castigues toda la vida porque no te funcionó a la primera. Por eso nosotros entendemos el matrimonio como un compromiso entre dos personas que Dios bendice. Pero Dios no une literalmente a la pareja. Dios los bendice a ambos, para que ambos tengan la fuerza de buscar lo mejor en sus vidas y en su vida en común. Pero no significa que son infalibles ni que dejan de ser humanos una vez que se casan, sino que necesitan la misma ayuda que cualquiera de nosotros. No están en un estado superior ni en uno inferior, simplemente están en una aventura de la vida en pareja que tiene, como ya lo saben, muchos altos y muchos bajos. Por eso, acá no estamos para juzgar ni las victorias ni los fracasos de nuestros matrimonios. Estamos aquí para hablar del amor de Dios, para que el amor de Dios sea el fundamento de nuestros matrimonios, de nuestras vidas en pareja, de nuestras relaciones familiares, de nuestra visión como iguales, y no del permiso, la ley u ordenanza que nos permite desechar al otro cuando ya no nos sirve. Porque eso es cosa de hombres, no de Dios. Queridos míos, Jesús nos hace una invitación a arriesgarnos, a darlo todo por la vida en pareja, pero por sobre todas las cosas, a vivir en una constante madurez, para que nos demos cuenta de dónde aparecen nuestros instintos de separación, de abuso, de control de la vida del otro, para que así podamos desde Dios vernos a los ojos como iguales. Ninguno mejor que el otro, ningún matrimonio mejor que el otro, porque no existe el matrimonio perfecto. Existen personas necesitadas de Dios. Algunos sufren más, otros sufren menos. Pero la única fidelidad que nosotros debemos es hacia Dios. En los matrimonios se vive una lucha constante, el uno con el otro, de la mano, para que caigamos juntos y para que nos levantemos juntos, sin castigos, sin tantas recompensas, sino servicio en amor, servicio en igualdad, para que la comunión que tengamos con Dios se viva también en nuestra comunión, tanto en nuestra familia como en nuestras relaciones personales, como en nuestra
iglesia. Así nos quiere Dios, buscando una vida en paz. Y la única forma de lograrlo es teniendo en cuenta nuestra responsabilidad en nuestras relaciones personales, en nuestras vidas familiares. Pues que sea Dios quien siempre nos inspire con su palabra para no buscar razones ni permisos que nos hagan abusar de otros, sino que nos permita madurez para hacernos cargo de nuestras vidas, aprender cada día a hacerlo mejor y jamás juzgar a quien no tuvo la misma suerte que nosotros. Que el Señor Todopoderoso los bendiga y los guíe en sus vidas, en sus matrimonios, en sus divorcios, en sus fracasos, en sus victorias, pero por sobre todo en su comunión eterna contigo, conmigo y con todos nosotros. Amén.